qué importantes son los acetatos de vinil para la realización de guardas dentales para mejorar la oclusión, para el problema del bruxismo, para la protección bucal en el deporte o en los procedimientos en la ortodoncia? Te lo platicamos. Saludos, aquí estamos en las charlas de Hermes de nuevo. El doctor Ignacio Pedro Sandoval. ¿Cómo está, doctor? Excelentemente bien, mi querido Hermes. Aquí nuevamente con el gusto de saludarte y pues bueno, Así es. traer un poquito de conocimiento, ¿verdad? Ahora con el tema de acetatos. Así es, acetatos dentales, lo que vamos a platicar esta vez contigo. Y pues empezamos. ¿Desde cuándo está la marca Simo en el mercado mexicano? Actualmente tiene 6 años recién cumplidos. Es Ok, una marca relativamente joven, pero que bueno, actualmente estamos teniendo una excelente penetración en todo el país. Más o menos así alrededor de es. 200 distribuidores en México y también ya en Centroamérica. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es un acetato dental? Bueno, es básicamente un plástico, ¿verdad? Que se puede termoformar Ujú. para nuestro uso odontológico del día a día. Como ya lo dijiste, guardas de Sí, protección, férulas de descarga, de sí, ¿verdad? protección y otras cuestiones que nosotros, pues bueno, podemos utilizar dependiendo del grosor y de la rigidez del acetato. Así. Bueno, sabemos que cuántos tipos de acetato hay en el mercado, ¿no? Sí, o sea, prácticamente son bueno, 3 tipos, ¿no? Está el acetato rígido, el blando Sí, y el de uso de ortodoncia, que aunque es rígido, bueno, tiene otras características. así es. Otros especiales para que ese movimiento ligero sea. Pero ya lo vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Así es, mi querido Hermes. ¿Y qué tipo de tratamiento dental se recomienda utilizar cuando requiere una guarda dental cuando va a consulta, doctor? Bueno, ahí hay que evaluar al Ujú. paciente y hay que diagnosticarlo muy bien, principalmente, pues para saber si él necesita una férula de estabilización, una férula de descarga nocturna, ¿verdad? O una férula de protección, si es que ya tuvo un procedimiento previo de estabilización. Digamos que el uso de un guarda con la pandemia del COVID que tuvimos hace tiempo incrementó bastante los casos de ansiedad. Entonces es casi del día a día encontrar pacientes que necesitan un tipo de guarda, ya sea preventivo, correctivo, ¿verdad? O de protección. Así es. Y tienes una presentación ahí que nos has preparado también para guiarnos un poco de la plática para que la función, ¿verdad? Del acetato, que es, y qué función tiene el acetato rígido y cuántos calibres de rígido existen en el mercado. Fíjate que esa es una excelente pregunta, Hermes, porque mucha gente nada más ubica el 60 o el 80, ya de Así es. repente el 40, ¿no? Pero bueno, Sí. hay todos los calibres como tú los necesites. En verdad, Ok. realmente el odontólogo o el técnico que está empapado de este tema, pues sabe que algunas veces un calibre intermedio puede facilitar mucho las cosas, o el cómo calentarlo para evitar el que se adelgace demasiado, o si lo queremos, o Así si es. tenemos en el momento uno muy grueso y queremos adelgazarlo, también se vale. Digamos que este es un arte de poder saber trabajar el acetato para tus buenos beneficios, pero comercialmente hablando hay 0.020, que vendría Ok. siendo el de 0.5 milímetros, Sí. el de 0.040, que vendría siendo el de 1 milímetro, 0.060 de 1.5 y 0.080, el de El de 2 dos. milímetros en el rígido hablando, ¿no? Así es. ¿Y, y qué función, y bueno, ahora, qué función tiene el suave y cuántos calibres hay en el mercado? Ok, los más vendidos es 0.035, que es Así es, 0.88 de pulgada,
está nuevamente el 0.40, que es de 1 milímetro, el 0.60 y el 0.80 respectivamente a 1 y 1.5 milímetros. 1.5 y 2 milímetros, discúlpame. Esos calibres, pues bueno, van a tener múltiples funciones. Hay quienes prefieren el acetato 0.040 o 0.035 para blanqueamiento. Sí. O en algún momento ayudar a la cicatrización después de una cirugía periodontal previa colocación de hueso, donde la sutura, pues de alguna manera, algunas veces no tiene que llevarse de una manera tan rígida, entonces ayuda a que el colgajo se adhiera perfectamente. En el caso del punto 60 y el punto 80, 0.60 y 0.80, pues básicamente son calibres ya de protección al tema de férula de descarga, por así decirlo, para pacientes bruxistas, para evitar que de alguna manera lesionen cóndilos y protejan la articulación. Ok. ¿Y qué función tiene el acetato deportivo, que es el más grueso que el punto 150 promedio, ¿no? Es el grueso. Sí, fíjate que, bueno, aquí va a depender del nivel de capas que tú adhieras, según el nivel de protección o de exigencia. Actualmente se han puesto de moda, por así decirlo, ¿verdad? Que los protectores vengan personalizados y que ya los deportes, por alguna razón, los vuelvan a usar de manera obligatoria, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos actualmente en la marca Simo un calibre 0.130. Y preguntarás, bueno, 3.3 milímetros, ¿por qué? ¿Por qué no 160 si de alguna manera pues es un poco más grueso? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros elegimos ese calibre como principal para trabajar el deportivo, fue porque cabe de una manera más práctica en el vacuum. No quiere decir que los puntos 160 no quepan, ¿ok? Pero para una doctora que de alguna manera pues no tiene la rudeza física, ¿verdad? Como para poder bajar y prensar la lámina, se pensó en el punto 130, que de alguna manera va a funcionarte prácticamente igual si tú lo trabajas como te lo vamos a explicar en la presentación. Ok, ahora, no sé, mi duda, en ese tipo de guarda, ¿hay que calentarlo por los dos lados o no necesario? Bueno, va a depender de la técnica, ¿no? Hay técnica de blando con blando, blando con rígido, dependiendo del nivel de protección. Por ejemplo, un nadador, pues, es una protección leve. Digamos que el 0.130 por sí solo te podría dar esa protección, pero no es lo mismo un boxeador, alguien que practique artes marciales mixtas o lo que sea, ¿no? Ahí se ocupa un grosor mayor de entre 3 hasta 5 milímetros, dependiendo del riesgo que exista dentro del deporte. Y vamos a poner, dentro del básquetbol puede ser el 80. ¿Puede ser o el 130? Yo creo que el 130 que quede más o menos en 2 a 3 milímetros sería recomendable para básquetbol, ya que de alguna manera, pues bueno, el balón es algo duro, entonces los riesgos de que se pueda impactar los dientes es alto. Y los codazos que se dan por ahí. Los codazos, de repente. Si haces enojar a algún basquetbolista muy rudo, pues olvídate. Así es. Peor tantito. Y cuando cestas triples seguidos, ahí te van a agarrar. Pero bueno. La idea es bloquearte, como sea. Exactamente. Pero hay que estar bien protegido, principalmente de la dentadura, porque ahí sí es muy principal. Así es. Como tú ya estás comentando, ¿cuál es el proceso inicial para realizar una guarda dental? Esto fíjate que tiene muchas variantes, ¿no? Porque aquí digamos que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, el técnico ha trabajado una parte, de repente se viene y se dice otra, pero lo que yo recomendaría es tener un buen modelo, ¿verdad?, de trabajo, y secundariamente hay que preparar ese modelo, ya que si de alguna forma tiene un paladar profundo, hablando del superior, pues hay que agujerar, por así decirlo, para que el guarda pueda tener la adherencia pertinente
sin adelgazarse de una manera exagerada el grosor del acetato y que tengas una uniformidad un poco más estable, ¿verdad? Y la succión necesaria para el paladar quede perfectamente adherido al paladar. Sí, en muchas veces el paladar da retención, digo, no en todos los casos, pero en Bueno, algunas exactamente. participa, igual que una prótesis total. Ok. ¿Y cuáles son esas características importantes cuando se realiza una guarda y una guarda que no tenga burbujas? Ahora, lo clásico de las burbujas al momento de bajarlo. Como tú dices, puede haber muchas técnicas por ahí que hay que saber también. Muchas veces la temporada de humedad también afecta mucho, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, lamentablemente todo el polietilenglicol o el PETG que se maneja para las guardas rígidas es un Sí, material muy hidrofílico, por lo tanto, pues en tiempos de humedad o cuando tú abres el paquete, pierde el vacío y lo dejas en el olvido por algunos meses, pues tiende a sí, recibir esta humedad, ¿no? Lamentablemente, cuando tú estás calentándolo, pues esa humedad hace presente en forma de burbujas o ebullición sí, simultánea sí. que va a tener dos consecuencias. Primero, una debilidad estructural y secundariamente un relieve inexacto en la superficie del modelo. Entonces, ambas dos no son buenas para el negocio porque como sea va a tener un menor tiempo de vida. Ok. Yo he sentido que esas burbujas son internamente, eh, eso lo que se me figura, son internas, pero esas también pueden ser factor de que puede ser un fracaso. Claro que sí, de hecho tienes toda la razón, esas Ah, burbujas quedan encapsuladas adentro del acetato, pero debido a esto, el adelgazamiento de las paredes, ¿verdad? En donde ujú. se supone que debe de ser continuo y ancho, Sí, pues da una predisposición a que este se pueda fracturar prematuramente. ok. Es algo nuevo que estoy aprendiendo también. Ahora, también la máquina que es muy importante es el vacuum y hay diferentes modelos en el mercado también. Hay que saberlos, no que prender y prender, no, hay que saberlos, el momento exacto, bajarlos, procesarlos, prender la bomba en caso dado que no es automático, pero bueno, también tiene su detalle también. Así es, principalmente, bueno, sabemos que el tema de las máquinas, entre más económica para un odontólogo que quiere invertir para hacer sus propios guardas, pues tiene que ser bajo, ¿no? Porque seamos honestos, nosotros queremos ahorrar al momento de que estemos Ok, haciendo ese tipo de procedimientos porque no es que sí, tengamos 20 guardas al día. Entonces, por lo general optamos por las marcas chinas, ¿no? Y que, bueno, no está mal, quiero aclararlo, no son marcas que de alguna manera no funcionen, claro que funcionan. Aquí, Hermes, lo que yo pediría, ¿verdad?, que pusieran un poco de atención es que el acetato rígido se trabaja diferente al acetato blando. ¿Ok? El qué acetato bueno eso. rígido, al momento de calentarse, tiene que hacer una burbuja de entre 1 y Sí, 2 milímetros, dependiendo del calibre. ¿Ok? Para que sí. se pueda bajar y termoformar y se pueda adherir perfectamente a la superficie. Ay, Pero en el acetato blando no sucede así. Aclaro, el acetato blando tiene que cambiar la textura de la superficie. El acetato blando no cuelga. Si cuelga, déjame decirte que acabas de echar a perder una lámina de acetato. ¿Por qué? Fíjate, Porque bueno, esto se adelgazó de manera exagerada para poder lograr esa forma. Y entonces cuando tú lo bajes queda una cosa como si fuera papel, o sea, demasiado delgada. Y pierde la función principal del para lo que calibre. fue hecho. El gruesor de ese acetato gruesor. Sí, sí, ese es el error que se puede cometer de que una suave zambomba demasiado y prácticamente pues ya, como tú dices, pierde esa uniformidad de gruesor y la primera se puede perforar. Sí, y de hecho, bueno, si lo necesitas, por ejemplo, para un paciente bruxista y debido a esta técnica errónea,
en vez de quedarte un calibre, un calibre 80 reducido, que más o menos va entre un 40 a un 30% el adelgazamiento, pues entonces con esa elongación, ¿verdad?, que tú dejaste, pues se adelgaza, no sé, de 1 milímetro, 0.8, entonces protección para un bruxista, aunque hayas utilizado 0.80, pues no te va a funcionar. Exactamente. Y mi experiencia te la platico rapidito. Al principio me las realizaban en rígido. Obviamente el rígido con toda la noche me amanecía con la molestia de los dientes, tiene la sujeción de que es rígido. Entonces le cambié a suave, pues sí, muy suave y muy bien, pero perforaba por el tiempo, por el tipo de bruxismo que yo tengo. Y, y últimamente estoy haciendo 80, pero suave. Ahora sí, porque y lo que yo siento para que la perforación o que me tengan a- en cuestión personal, he sentido mejor ajuste y quizá ya no, la perforación va a durar mucho más tiempo. Sí, no, fíjate que realmente cualquier tipo de estrés, ya sea enojo, preocupación, ansiedad, todo detona en apretamiento, lamentablemente. Entonces, Así es. algunas veces puede estar controlado, pero otras no, y le aprieta sabroso. Entonces es cuando ya ahí pasa lo que tiene Exact- que pasar. exactamente. Ahora, cuál es la etapa más temprana para usar un guarda dental y cuál es la etapa más tardía? Porque para Bueno, un paciente. la etapa más temprana yo creo que es cuando se empieza a tener indicios, ¿verdad? De que el paciente empieza a rechinar los dientes de manera juguetona, si tú quieres, al principio, ¿no? Que empieza así como con algunos talloncitos. Ajá. Esa es una primera señal que no tenemos que dejar pasar por alto, porque es allí cuando, si ya de manera consciente lo estás haciendo, ese rechinido que estás provocando ya es ansiedad que tienes que controlar, porque quizá en el día lo puedas decir, ah, caray, estoy apretando, espérame, deja abro, pero en la noche no lo puedes hacer. Y entonces en la noche es cuando necesitas la protección para evitar que se generen daños irreversibles, no irreparables, Exacta, irreversibles, ¿verdad? exactamente, que es el desgastamiento de los dientes anteriores y superiores es lo que va a perjudicar con el tiempo. Así es, pues lamentablemente esmalte perdido, esmalte que no se va a recuperar. Esa es la cruda verdad. Desgraciadamente, así es. Y tienes una presentación por ahí, ¿verdad, doctor? Claro que sí, déjame la coloco, es básicamente resumir, ¿verdad? El tema Exactamente, de lo que ya estuvimos hablando. así es. Y déjame entonces compartirla si me permites. Ah, pues sí, Me listo, confirma si estamos listo. viendo ahí todos. Ya estamos viendo perfectamente bien tu presentación. Excelente, pues bueno, mi querido amigo Hermes, déjame platicarte un poquito de los acetatos Simo. Es una marca relativamente joven, como ya lo hablamos, 6 años Sí, apenas en el mercado, pero ya con presencia en prácticamente todo México y Centroamérica, ¿verdad? ok, Una marca que no solamente llegó para quedarse, sino que se ha vuelto en la elección número uno, ¿verdad? De muchos, muchos, muchos profesionistas de la salud, debido a que esta, pues bueno, no te genera las mentadas burbujitas que ya hablábamos y aparte así de es. eso, pues bueno, te da la garantía de satisfacción del 100%. Vamos a comenzar hablando Sí, de los acetatos rígidos, posteriormente hablamos de los blandos y finalizamos con el acetato deportivo. así es. Prácticamente, lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Que el acetato rígido es calibre 0.020 de pulgada o 0.5 milímetros, te sirve no solamente para hacer alineadores ligeros, ¿verdad? O sea, pequeños movimientos, que estos también pueden servir como tipo ortodoncia invisible. Repito, Así es. movimientos muy ligeros. Así es. Así es. A mí en lo personal, ¿verdad? Y con la confianza
te digo que este acetato rígido 0.020 es la mejor elección para blanqueamiento. Mucha gente prefiere, ¿verdad? Y está acostumbrada, y no juzgo, cada quien, como te dije, trabaja Sí. de la manera que mejor le ha resultado, pero ahí les va mis puntos, el por qué yo afirmo Ok. que el calibre rígido 0.020 es la mejor opción para blanqueamiento dental. Número uno, porque este se va a mantener de manera más fija en boca, no se va a estar moviendo y por lo tanto Sí. nocturnamente pues va a haber una mejor retención para evitar que se desplace, se salga o el paciente tenga miedo a tragarla. Número Ok. dos, no necesitas, ¿verdad? De alguna forma hacer como desgastes en el contorno gingival, como algunas técnicas lo sugieren, sino que este por sí solo se va a adherir perfectamente a esas zonas, dejando el material blanqueador expuesto toda la noche donde tiene que ir. Entonces aquí Ujú. es un paso menos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se logra? Tenemos el modelo y al modelo hay que ponerle yeso pincelado en la parte donde va a ir el blanqueamiento en todas las caras vestibulares. Una vez que Sí. seca, recomiendo abocardar ese modelo en la zona del paladar para poder entonces tener una mejor succión. Y así, una vez que ya terminas tu acetato, lo puedes recortar y vas a tener la mejor manera de hacer guardas nocturnos de una manera controlada, segura y estable en el paciente. Ok. Vamos a hablar de la hora del rígido 0.040 o 1 milímetro. Sí. En este hay un poco de uso un poco más general, Variedad. ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, este se utiliza bastante para sustituir la ortodoncia invisible con la marca comercial patentada que ya conocen muchos. Este, bueno, lo puedes usar y yo recomendaría, ¿verdad? Que lo dejes enfriar. Ese es algo súper importante, que cuando tú utilices este para protección nocturna o en su defecto para ortodoncia invisible, que tú dejes secar al menos 10 minutos este acetato, ya que al momento de que seca conserva la rigidez necesaria para que te pueda servir utilizando tus pincitas y haciendo la ortodoncia con Ujú. las alicantes o las pinzas de ortodoncia, ¿verdad? Que Sí. tú ya tengas en uso actualmente. Entonces, aunque no es un acetato tricapa, como se maneja en la ortodoncia invisible, ese te puede servir bastante, ya que el grosor 0.040 te va a ayudar bastante, ¿verdad? Ok. Yo eventualmente he vendido el 0.35 o el 0.30, como te digo, Simo maneja básicamente todos los calibres, Ok. pero digamos que comercialmente ese es el más pedido. Así es que el 0.040 yo recomendaría, ¿verdad? Para que tú hagas esos Sí. movimientos ligeros en ortodoncia con las pinzas que tú prefieras. Digo, hay demasiadas en el mercado. Las Así es. primeras 887, 888, 889, 90, 91, ¿verdad? Que las últimas dos son de corte. Las puedes usar perfectamente para este fin. Vamos a hablar del calibre 0.060 a 1.5 milímetros, que Sí. básicamente es el más vendido en México, ¿verdad? De cualquier marca. ¿Por qué? Porque se utiliza para bruxismo, ese es la primera elección para la gran mayoría para tratar el apretamiento nocturno. Eh, pues bueno, tiene algunas cuestiones como, por ejemplo, podemos modificar, ¿verdad? O estabilizar férulas estabilizadoras, que no solamente con el flujo digital de repente se pueden hacer, también se pueden hacer con el guarda habitual para poder nosotros Sí. realizar este tratamiento en pacientes que van a Ok. requerir dejar el bruxismo un poco a un lado, dejar Así es. descansar, porque mucha gente dice, es que el bruxismo no se cura. Bueno, probablemente no, pero se puede ¿No? controlar, Así ¿verdad? es. Que si te van a rehabilitar la boca debido a los desgastes que ya tienes y tú necesitas de alguna manera, pues, evitar que tus restauraciones nuevecitas las puedas tronar. No solamente hay que poner un protector, sino hay que estabilizar a un paciente. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, muy sencillo. Tomas impresión de ambas y a un modelo superior
vas a bajarle un guarda, un acetato Simo Sí. 0.060. Una vez que ya lo bajas, pues bueno, lo que vamos a hacer es recortarlo a nivel de vestibular en cervical y a nivel de palatino vamos a dejar una herradura que más o menos tiene que dar entre 10 a 15 milímetros, ¿verdad? Entonces, Sí. yo estos disquitos tienen que ir dentado, ¿ok? Tengo que aclararlo. Esto tiene que trabajarse con ese tipo de disquitos para un mejor resultado. Tú puedes hacerlo con muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas Exactamente. herramientas de corte, pero el disquito dentado es el mejor. ¿Qué marca? Pues Porque, bueno, bueno, disculpa, porque el liso se puede resbalar y no perforar bien el plástico, ¿no? lo que pasa es que cuando el disco no es dentado, de alguna manera el calentamiento excesivo puede generar un reblandecimiento del Ok, guarda, ya que recordemos que este actúa por calor y se puede termoformar. Entonces, se puede hacer chicloso y de alguna manera no vas a recortar como tú debieras, o en su perfecto. defecto vas a dejar mucha rebaba que tienes que estar limpiando y limpiando continuamente. Ok, muy bien. Muy bien, para un guarda de estabilización como el que estamos haciendo actualmente, hay que colocar a nuestro paciente en posición de reposo, que es la que Ujú. actualmente tiene ese pacientito allí. Con un poco de resina en el sector anterior vamos a tomar esa relación de apertura que varía entre 3 a 5 milímetros y posteriormente vamos a colocar un registro de mordida para tener una relación tridimensional del maxilar y la mandíbula. Una vez que este registro está hecho, pues simplemente vamos a tomar esas tres registros, por así decirlo, y lo vamos a Sí, articular. Este no tiene que ser en un articulador de bisagra, ¿ok? Hablando de estabilización, puede ir, perdón, de un semiajustable. Hablando de de estabilización, semiajustable. tiene, ajá, puede ser, no, en un bisagra, nada más. Hablando de estabilización, Perfecto. si quisiéramos llevar a céntrica, entonces sí cambia la cosa. Pero bueno, Ok, hablando de estabilización, puedes articular en bisagra y ya que el guarda está recortado, vamos a mezclar acrílico de autocurado. sí, Vamos a colocar un poquito de monómero sobre el acetato para que se adhiera perfectamente. Y al antagonista vamos a colocar separador yeso acrílico. ¿Ok? Una vez que ya tengamos hecho esto, pues ahora vamos a esperar a que el acrílico tenga una consistencia de migajón para sí, colocar en toda la arcada superior en forma de herradura este acrílico. Le vamos a aplicar ok, un poquito de monómero, vamos a adherir, vamos a cerrar nuestro articulador para que nos dé los 3 a 5 milímetros que el paciente tenía de apertura en posición de reposo. Vamos a quitar excesos y vamos a ok, esperar a que polimerice. Una sí, vez polimerizado, entonces vamos a recortar todos los excesos internos del paladar. Recordemos que la parte interna tiene que quedar súper, súper suavecita. ¿Ok? Ahora es momento de comenzar a hacer la planeación, ¿verdad? Del guarda en cuanto a su función. Primero dijimos hay ujú, que quitar los excesos. Segundo, sí, ahí estoy dejando unos papeles de articular que son calibrados a 80 micras. Ese papel que sí, es azul con rojo, pues sí, mide 80 micras. Si tú empalmas 6, se nos vuelven 480 micras en teoría. Por lo tanto, sí, estamos dentro del rango para poder nosotros hacer desgastes posterior, según la literatura, para que nuestro cerebro no capte que tenemos una de desoclusión y genere esa ansiedad de tener que tener un punto de contacto posterior. Entonces, donde te marque con esas 480 micras, vas a ok, desgastar. Vas a hacer no solamente donde marcó, sino va a ser una pista plana. ¿Esto para qué? Pues bueno, para que en movimientos de lateralidad o protusión no exista un punto de contacto prematuro que nos pueda generar de alguna manera, pues que el paciente siga teniendo contacto posterior. ¿Esto con qué fin? bien, Bueno, si nosotros quitamos el contacto posterior, que es el más fuerte, y lo llevamos a la sí, zona anterior, van a suceder dos cosas. Número uno, fatiga muscular. ¿Ok? Vamos a cansar los músculos de la masticación para que el paciente
pues lamentablemente aprenda que debe de dejar de apretar, digamos que le estamos mandando un mensaje al subconsciente. Así es Ok. que eso va a ser uno. Y la segunda va a ser la presión constante, pues va a ser que de alguna manera nosotros tengamos una intrusión leve en la zona anterior que nos va a ayudar a rehabilitar, ya que un 95, 98%, un paciente bruxista, ¿verdad? Va a necesitar una rehabilitación anterior versus el posterior, que bueno, según la mordida, pues va Así a ser es. un poco menor. Entonces, Ujú. bueno, este guarda, ¿cómo se tiene que usar? Se tiene que usar durante todas las noches por 15 días calibrado 480 micras. O sea que el paciente ya desgastamos las zonas de contacto a 480 micras y lo va a usar por 2 semanas. Sí. Obviamente esas 2 semanas, Hermes, va a ser un dolor de cabeza increíble para el paciente. No va a sentir que el tratamiento funciona. ¿Por qué? Porque estamos sobreestimulando los músculos de la masticación, provocando que exista dolor. ¿Ok? Ok. Lamentablemente el dolor es el mejor sazonador para que exista un cambio y nosotros lo estamos provocando al momento de mandar la oclusión al sector anterior. Entonces, cuando eso sucede, el paciente pues va a decir, oye, espérame, no que esto me iba a servir para mejorar. Yo aquí no veo Así es. mejora, al contrario, me duele más la cabeza. Siento que amanezco de malas y quien esté ahí me la paga. Entonces, pues lamentablemente es parte del tratamiento, ¿no? A las 2 semanas que el paciente regresa, prácticamente, pues bueno, tenemos que calibrar ese guarda no con 6 laminitas empalmadas, sino con 5. O sea, le vamos a bajar 80 micras. O Ok. sea, 400 micras. Y el paciente va a sentir un alivio que se va a llevar ese guarda a su casa para usarlo nuevamente nocturnamente por esas siguientes 2 semanas y va a sentir un cambio. Como ya pasó el periodo de adaptación de 2 semanas, pues básicamente pues va a sentir una mejoría. Digamos que va a llegar al mes de iniciado el tratamiento y te va a decir, wow, ahora sí sentí que funcionó, ya estoy amaneciendo mejor, ya no me canso, ya no rechino tanto en las noches, ya me siento mucho más Ajá. a gusto. Y eso es que el paciente realmente se está comprometiendo a usar el guarda nocturno Todos por los todo ese días. lapso de tiempo Ajá. y ya está dando resultados. Entonces, nuevamente vas a calibrar con 4 laminitas y Sí. lo vas a mandar a su casa 2 semanas. Regresa, lo calibras con 3 laminitas, 2 semanas a su casa, 2 laminitas, 2 semanas a su casa, una laminita, 2 semanas a su casa, y ya que hayan pasado estos 3 meses de iniciar el tratamiento, el Sí. paciente reduce su nivel de apretamiento, por eso se llama férula de estabilización, porque Ok. ayudamos a que el paciente no rechine tanto en las noches para que posteriormente ahora sí utilices un guarda blando o posteriormente si tengas tus restauraciones y utilices un guarda delgado .40 de protección para esas restauraciones, ¿verdad? Es por eso que hay que saber cómo ir trabajando en el 1, 2, 3 en rehabilitación para este tipo de pacientes bruxistas, que no está tan sencillo. Práct- Prácticamente estamos cambiando la articulación, el movimiento de cada uno, ¿verdad? Sí, estamos devolviendo funcionalidad y no solamente eso, sino también la estética, que para mucha gente, pues bueno, se volvió muy importante después de que ve sus dientes por mitad y ya Ah, no gustan. exactamente. Perfecto. Muy bien. Muy bien, en el caso del acetato rígido 0.80 o de 2 milímetros, pues bueno, aquí ya se va a dar cuando el paciente tiene un bruxismo, ¿verdad? Mucho más marcado. Inclusive puede ser para tenerlo después de que le haces carillas al paciente una rehabilitación completa, en protección palatina principalmente, lo que hablábamos hace rato, y en vestibular muy libre, para que simplemente cubra los bordes incisales y oclusales, y esta férula pueda entonces funcionar como protección nocturna. Ok. Aquí ya, bueno, cambiando de tema, hablando del suave, Sí. ¿no? Ya el Suave. suave, como ya dijimos, se puede trabajar o se debe de trabajar de una manera diferente. El punto 0.040 o 1 milímetro, pues bueno, es como un guarda inicial, ¿verdad? Cuando el paciente recién se va a acostumbrar a utilizar guardas y lo vamos a
a mandar con este a su casa, pues bueno, puede ser una excelente opción que empiece con un calibre delgadito la primera semana y posteriormente migres al calibre grueso. También está Ok. como protección primaria, ¿verdad? Y lo más importante, cuando tú haces una cirugía periodontal o el periodoncista quiere adherir perfectamente después de colocar hueso y de repente el colgajo se vuelve, perdón, la sutura se vuelve un poco complicada, pues puedes aplicar ese tipo de guardas 0.040 o 0.035 blando, pues Ujú. para adherencia, mejor adherencia y cicatrización en todo el contorno del paladar. Ok. En el caso del 0.60 rígido, 0.60 suave, perdón, pues aquí ya empieza a haber bruxismo, ¿verdad? Que nosotros necesitemos controlar con algo un poquito más suave, ¿verdad? Ok. Donde el paciente, pues bueno, no se siente invadido, porque siendo honestos, este guarda, solo quien lo ha usado sabe que no es una herramienta confortable, ¿verdad? Entonces, para un paciente que bruxa, yo creo que en niveles de bruxismos medianos a moderados, podría ser la mejor opción, ¿verdad? Una férula Ok. 60 rígida. Y por ejemplo, aquí tenemos el 0.80, ¿verdad? Que yo es el que más recomendaría para un bruxismo. Ok. También moderado, ¿verdad? Si no, ya migraría a un rígido. Bueno, el cómo trabajarlo. Yo les mencionaba hace ratito que hay que ver la parte estriada. ¿Se fijan? Esa posición estriada es exactamente la que se requiere. No necesitas que cuelgue para que no adelgace este tipo de materiales, porque si no te va a dejar una protección insuficiente. ¿Ok? Ok. Dijimos que el acetato puede adelgazar de un 30 a un 40% el grosor, o sea que si tú necesitas una protección de 1 milímetro al menos, pues bueno, tienes que utilizar el 0.80, esperar a que cambie la textura a estriado y bajarlo inmediatamente. Esperamos 10 minutos a que este se pueda enfriar para poder manipularlo. Yo Así recomiendo es. que tengan paciencia. Muchos de los errores y repeticiones de los guardas es porque tú lo quieres trabajar inmediatamente de recortado, perdón, de termoformado. Hay que esperar. Y mucho más con el blando que con el rígido, ¿eh? El blando, así de Así es. plano, Se tú te dices, puede bueno, es pegar, que ¿verdad? ya dices, ya se enfrió y pum, le empiezas a trabajar y ya después se le cae al paciente y es complicado, pues, que un paciente se lleve algo que no le calce. Si de por sí es incómodo traerlo en boca, imagínate que aparte esté desajustado. Entonces, si Ok. queremos tener éxito en esos tipos de retenedores o protectores, pues tenemos que dejar que sea lo más confortable y estable posible, Así ¿verdad? En es. el caso del 80 suave dijimos que ya es con el bruxismo, pues con un paciente ya declarado y confeso de que es bruxista. En el caso de Oye, los... Sí. discúlpame. En el bruxismo se recomienda tener las dos arcadas con guardas o con una arcada. No, se recomienda la superior por el tema de que es Ok, la inmóvil, ¿verdad? sí, Entonces, de alguna manera el inferior puede trabajar a menos que ya exista un bruxismo mayor o que tú puedas empezar a trabajar, ¿verdad? Con guardas en los dos lados, digo, tampoco está mal, o alineadores después de ortodoncia, tampoco está mal, de hecho es ajá, recomendable, ¿verdad? Que utilicen guardas de este tipo. muy bien. En el caso del suave, que ya es pigmentado para protectores bucales, ¿verdad? Y que esos se encargan de recibir el impacto y distribuirlo a toda la boca de manera un poquito más regular y evitar un daño a un solo diente, ¿verdad? O a un grupo de dientes. Esto, pues Así es, bueno, viene en calibre, como te dije, 0.130, que son 3.3 milímetros, debido a ok, que es el acetato que a nuestro parecer, ¿verdad? Es el más adecuado para trabajar en cualquier vacuum. Habrá quien dice, no, pues es que yo he metido 160 o calibres un poco más gruesos. Yo lo sé, pero estamos hablando de que algunas personas que no hacen guardas deportivos con regularidad, es un así es. poquito complicado, ¿verdad? Complicado.
dejar que este 130 quede bien prensado en la platina para poderla llevar hacia la resistencia y lo pueda termoformar. Entonces el suave 0.130 ha trabajado muy bien. Si necesitas mayor protección, pues simplemente puedes bajar un guarda sobre DS, como por ejemplo se ve en este videito. Ok. En este video, pues bueno, ahí se hizo durante una práctica donde bajas el guarda primario 130. Una vez que tú necesitas más o quieres hacerlo bimaxilar o quieres hacerlo nuevamente de otra forma, pues bueno, lo recortas, calientas el siguiente, lo vuelves a bajar, inclusive puedes colocarle textura, nombres, calcamonías y bajar uno tercero blando en calibre 0.080. Entonces, pues aquí ya está terminado, ¿verdad? Y aquí fueron 3. Un rojo, uno que venía con varios tonos, y al final de cuentas un transparente para cubrir esa personalización que de alguna manera lo tienes que hacer. Aquí en este puedes mezclar rígido con blando según el nivel de protección, pero bueno, aquí está, que se puede hacer. Y como último, bueno, un regalo para todos nuestros seguidores de aquí de Charlas con Hermes, de Depósito Dental La Laguna. Dejamos un resumen de cuál es el uso más adecuado, no impositivo, ¿verdad? El más adecuado recomendable como sugerencia. Recomendados, así es. Así es, al rígido o del suave según el calibre. Un screenshot y entonces una pasadita, léanlo. La verdad es que está interesante para que ustedes tomen la mejor decisión cuando vayan a comprar su acetato Simo la siguiente vez en el Depósito Dental La Laguna. Perfecto. Depósito Dental Laguna. Sí, y aquí, bueno, amigo Hermes, te presento la nueva presentación. Todavía no ha salido al mercado. Muy seguramente tú vas a ser el primero en tenerlo en venta. Ese acetato se está cambiando y se está mejorando con dos cosas. No que la fórmula haya cambiado, sino el empaque. Se puso una bolsa trilaminada, mucho más grosor en peso, ¿verdad? Para que dure mejor y por más tiempo el vacío y te pueda garantizar que sí o sí todos los acetatos tengan la mejor calidad por todo el tiempo que esté en sus almacenes o en sus consultorios. Bien guardados, no olvidados. Yo les recomiendo que los guarden en un topper para que la humedad en donde puede estar no absorbe y presentan más adelante las famosas burbujas. Correctísimo. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta charla, esta pequeña introducción de su servidor. Soy el doctor Ignacio Pedro, de la marca Simo Dental, ¿verdad? Así es que cualquier duda o cualquier comentario con toda confianza, siéntanse en el derecho de preguntar. Estamos aquí para servirles. Así es. A dejar de compartir y aquí regresamos nuevamente. Aquí regresamos con las preguntas de la comunidad acostumbradas a esta charla, que siempre... Y la primera pregunta es, ¿a quién o a quiénes de tus pacientes se les recomienda el uso de guarda? Estamos hablando para nuestros amigos dentistas. Sí, pues prácticamente yo les recomendaría el uso de guardas al 80% de los pacientes. Realmente creo que, como lo hablamos al principio, el tema del COVID dejó bastantes secuelas, ¿verdad? En cuanto a ansiedad, preocupaciones y cuánta cosa puede haber. Y un poco más, intolerancia a la frustración, que eso es mucho de lo que realmente el ser humano actualmente tiene, ¿no? Muy bien, así es. La segunda pregunta es, ¿en tu consulta con tus pacientes recomiendas que utilice una guarda? Claro, según el problema de tu paciente. Así es. Si vemos que hay un problema de apretamiento primario, pues bueno, vamos a dejar un guarda .40 o .40 rígido, .60 blando, ¿verdad? Para evitar que exista un daño. Vamos a trabajar un poquito, recomendarle, ¿verdad? Del tema de la ansiedad y del control del estrés, para que el paciente de alguna manera no pueda escalonar en tratamientos más agresivos o invasivos para él.
Tercera pregunta, ¿qué tipo de acetato utilizas más en tu consulta, el rígido o el suave? Yo definitivamente utilizo más el rígido por el ¿Ok? tema de pacientes de estabilización, pacientes con protección, ¿verdad? De restauraciones o pacientes de ¿Sí? blanqueamiento, que como ya vimos, punto 20, rígido, blanqueamiento, punto 40, ortodoncia, punto 60, estabilización y punto 80, protección. ¿Ok? Y la cuarta y última, en tu consulta te piden o te preguntan por la guarda deportiva. Sí, antes ¿Ok? yo creo que tengo como unos, no sé, ¿qué te gusta? Que tenga unos 24 años ejerciendo, mi amigo Hermes. ¿Ok? Y anteriormente me había recibido preguntas de guardas deportivos, pero en lo que es el año antepasado, ¿Sí? en lo que va del 26, Sí. pues sí, sí me han preguntado bastante y de hecho sí he hecho ya muchos guardas, hemos estado desplazando, ¿verdad? De ¿Ok? Simo Dental, este tipo de productos, entonces hay pues varios cursos, ¿verdad? Y varias diplomados inclusive de ese tipo de férulas del deporte. Perfecto, muy bien. Eso significa que va aumentando el conocimiento ya que es necesario cuando realizas un deporte rudo, tener la protección adecuada. Claro, es responsabilidad y cultura principalmente. Así es, principalmente. Y también aquí le voy a dejar mi- mis contactos que todo el mundo ya lo sabe. Aquí están mis direcciones. Con toda confianza nos puede preguntar en- para yo pasárselas al doctor y ya así responderles sus dudas. Excelente, pues aquí estamos a la orden. Hagan llegar Claro que sus sí, dudas, doctor. comenten, compartan. Y la verdad es Así es. que es un tema que a lo mejor de poco se habla, ¿verdad? Muy poco se habla, pero mucho, mucho se necesita. Así es que si alguna duda, no duden en contactar, apoyar el canal. Hermes tiene muchísimo, muy buen contenido. Así es que like y comparte. Muchas gracias, doctor. Y pues ahí estamos en la siguiente vez, doctor. Cuídense mucho. Saludos, saludos y Gracias, bendiciones para saludos. todos. Hasta luego. Igual, hasta luego.